Comienzo a grabar. Les recuerdo que a veces me hace esto, que no me inicializa bien la cámara, y la verdad es que sí se llega a abrir, pero muchas veces hasta después de un rato. Entonces ahorita ya estoy grabando, voy a compartir para regresar a donde nos quedamos. Y ahora sí no aparecen porque vuelvo a insistir, y no, como no aparece mi cámara, no aparecen ustedes. Pero bueno, estoy confiado en que me puedan escuchar. Si ustedes están viendo ahorita la presentación, la fracción 2 del 156 es exactamente la misma de la fracción 2 del artículo 24, que es el del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no solo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad. La fracción 2 del 24 dice el del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Ahí la importancia de que ustedes en sus contratos hagan la cláusula compromisoria. ¿Qué es la cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria se redacta en el sentido de que las partes señalan que para la interpretación y el cumplimiento del contrato que están celebrando, se someten expresamente a los tribunales y a las leyes de tal lugar, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros. Esto prácticamente lo que está queriendo decir es que el contrato pues, se va a regir por una determinada jurisdicción y se va a regir por unas determinadas leyes. Esto ocasiona que tú, como si renuncias al fuero que tienes, pues a lo mejor celebras que el contrato tenga como cláusula compromisoria el Distrito Federal, y aunque tú vivas en otra entidad de la República, no vas a poder anteponer para excepcionarse para el cumplimiento de una demanda que tengas un domicilio distinto, porque si tú te comprometiste de acuerdo con esa cláusula a los tribunales del Distrito Federal, entonces aunque vivas en Puebla, vas a tener que buscar a un abogado en el Distrito Federal para que te represente. Ahí es la importancia de la cláusula compromisoria, y aunque ustedes no sé si ya lleven contratos o no lleven contratos, pero nunca se les debe de olvidar que es importantísimo poner esa cláusula, porque si no, sus propios clientes van a estar en muchas desventajas, porque una persona que no celebra esta cláusula, si de pronto se llega a cambiar a Chiapas, él va a decir, como está en la ley, que su domicilio para llevar el juicio es en Chiapas. Y entonces, a ver, en lugar de que ellos hagan el gasto para venir al Distrito Federal, tú vas a hacer el gasto para irte a Chiapas. Pues es algo que no quiere mi cliente, y obviamente yo tampoco quiero, porque esto quiere decir que tengo que perder control sobre el asunto. Entonces, es muy importante tener en cuenta las cláusulas compromisorias para todos los contratos que ustedes hagan. Muy bien, el artículo 3 también es igual. El de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. El artículo 24 en su fracción 3 dice, el de la ubicación de la cosa tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Si las cosas estuvieran situadas en o abarcaran dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del asunto. Aquí la idea es que si el bien inmueble se encuentra entre dos jurisdicciones, al que vaya a llegar primero. Pero en el Distrito Federal no se puede poner eso, porque el Distrito Federal solamente rige a los bienes que se encuentran en el Distrito Federal. Si hubiera, por ejemplo, un bien que comparte a la mitad el Distrito Federal y el Estado de México, y entonces tuviéramos ahí alguna circunstancia, pues tendríamos que acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ahí lo que dice es al primero que se llegue, y ese va a ser el que lo va a poder llevar a cabo, va a tener la facultad de resolverlo. Hasta aquí, ¿todo bien? Digamos, si me contestan para saber, niños, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Perfecto. Ok, Sí, profesor. ok, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, aquí vamos con las siguientes fracciones y va a haber allá algunas variaciones.
Por ejemplo, en el artículo 156, la fracción cuarta dice, el del domicilio del demandado si se trata de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieran diversos domicilios, será competente el que se encuentre en turno en el domicilio que escoja el actor, pero solamente si son varios los demandados. El del domicilio de demandado tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil. Si ustedes se dan cuenta, las dos fracciones coinciden. Y ahí es donde se rompe, por ejemplo, la cláusula compromisoria. No ponen cláusula compromisoria, ahí está la del domicilio del demandado y por lo tanto te vas a tener que pelear en el domicilio del demandado, que puede ser el más inconveniente para ti. Entonces, por eso insisto que es necesario poner la cláusula compromisoria para que entonces ustedes puedan llevarlo aquí en el Distrito Federal y no tengan que andar viajando por toda la República para llevar procedimientos que a lo mejor no son lo más, lo ideal para ustedes. Después, aquí hay un pequeño cambio, porque en la fracción quinta no necesariamente y la fracción sexta no necesariamente son iguales, pero el contenido de la fracción quinta y sexta del 156 solamente lo tiene la fracción quinta, digo, la fracción sexta del 24. Nos dice, en los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio, el autor de la herencia. A falta de este domicilio lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia. Y a falta de domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en los casos de ausencia. También aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer de las acciones de petición de herencia, de las acciones contra la sucesión de la partición y adjudicación de los bienes y de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria. La fracción sexta del 24 nos dice, el del lugar que haya tenido su último domicilio, el autor de la herencia, en la época de su muerte. Tratándose de juicios hereditarios a falta de domicilio, será competente la ubicación de los bienes raíces, sucesorios, y observándose lo aplicable lo expuesto por la fracción tercera. A falta de domicilio, bienes raíces es competente del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. También es competente del tribunal de que trata esta fracción para conocer de las acciones de partición de herencia, de las acciones contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de los bienes y de las acciones de nulidad, rescisión e evicción de la partición hereditaria. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual. Sin embargo, pues a mí yo tengo esa anécdota también. Yo llevé la sucesión del dueño del Panteón Jardines del Recuerdo. El señor murió en Cancún, pero tenía su domicilio en Bosques de Arrayanes, en el Distrito Federal. Entonces tuvimos que colocarnos de alguna manera en la sucesión porque había sido testamentaria, pero él puso en su testamento una condición que nos hizo pensar que a lo mejor había forma de que se pudiera llevar a cabo un movimiento dentro de la sucesión. Y lo que puso el señor en sucesión dijo, yo heredo todos los bienes que tengo en México a mi esposa. Y entonces dijimos a Chihuahua, ¿por qué dijo en México? ¿Qué tal si hay bienes en Estados Unidos o en otros lugares? Entonces abrimos una sucesión intestamentaria por todos los bienes que pudiera existir o que no se hayan contemplado en el testamento. Pero lo chistoso del asunto ahí fue que el gestor de los panteones, hay gestores en los panteones que hacen una labor muy interesante porque pues obviamente hacen todos los trámites de todos los que van a enterrar en los panteones. Y entonces al gestor del panteón se le hizo muy fácil poner que la dirección es el kilómetro 3200 de la carretera Tlanepantla-Tenayuc. Y entonces, pues lo iniciamos en el Distrito Federal porque era el domicilio último del de Cuyus. Y la juez sexto de lo familiar, pues me dijo, oiga, quiero hablar con usted. A Chihuahua, ¿qué pasó, licenciada? Pues es que quiero preguntarle algo. Pues dice, aquí hay una situación terrible. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque usted, aquí según el acta de defunción dice que el domicilio del último del de Cuyus es la carretera 3200, la carretera Tlanepantla-Tenayuca en Tlanepantla.
Le digo, híjole, señoría, pero pues fíjese que ahorita sí es su domicilio porque es donde está enterrado. Él era el dueño de Jardines del Recuerdo y la verdad es que el gestor lo que hizo fue ponerle esa dirección y ahorita sí es su domicilio, si se le puede llamar así, pues ahí está enterrado, pero es obvio que no es el domicilio cuando estaba vivo. No, pues es que fíjese que no se la voy a admitir hasta que no me traiga usted pruebas de que el señor vivía en el Distrito Federal. Le digo, mire, la residencia del señor, pues ahorita la ocupa la viuda y las hijas del primer matrimonio no pueden entrar donde la viuda, donde la viuda tiene su domicilio, porque simplemente existen problemas entre ellos y no vamos a llegar a tocarle, oye, ¿me prestas un recibo del teléfono, de la luz o del predio para justificar que en verdad vivía aquí mi papá? Entonces la verdad es que le dije, quiero que apelara a su sentido común. Pues su sentido común le dictó que había que desestimar la acción y que él ya no era competente. Y de pronto, pues voy a Tlalnepantla y en Tlalnepantla inicio la demanda y de pronto me llama el juez y me dice, licenciado, tengo que hablar con usted. Digo, ¿qué pasó, licenciado? Dice, es que usted no sabe digo, no, ¿qué pasó, licenciado? Dígame, ¿de qué se trata? Dice, es que aquí el de Cuyos dice que tiene su domicilio en la carretera Tlalnepantla, Tenayuca, en el kilómetro 3200. Oiga, pues esos jardines del recuerdo, ese es un panteón, ahí no vive nadie. Y otra vez le tuve que cantar el mismo choro. Y me dice, pues no, pues si ahí es su domicilio, y ya no es el domicilio de él, sino que es el de muerte, el de la persona, el de la persona muerta está en el Distrito Federal, pues yo me voy a declarar incompetente. Ay, señoría, pues mire, ¿sabe qué? Aguánteme tantito, porque el juez séptimo le llegó el mismo asunto, pero fue el que hizo el intestado. Y en ese momento se pedía en el intestado la información testimonial. La información testimonial, manejabas dos testigos que dijeran, bueno, ¿y dónde vivía el muerto? Pues en el Distrito Federal. Y le digo, ¿sabe qué? Estamos esperando a que nos den fecha para la información testimonial y ahí se va a declarar todo. O sea, se va a decir que es el Distrito Federal. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, probar que el domicilio de la persona es en el Distrito Federal porque la viuda no nos da acceso a esos papeles, pero la información testimonial puede dar esa certeza. Y entonces el juez del Tlalnepantla, más comprensivo que la juez del Distrito Federal, para que digan que son bien buenas personas, pues resultó ser que me lo calmó, no me lo regresó, no me se declaró incompetente y afortunadamente el juez del Distrito Federal al cual hablamos, al cual le dijimos y entonces trató de entender las cosas, le dijo, sí, con la información testimonial queda acreditado el domicilio, voy a hacer todo para yo atraer todo el juicio sucesorio. ¿Y qué creen? Lo atrajo y ya no tuvimos que andarle ni viendo ninguna circunstancia por ahí. Esa es la historia que tuve yo con Jardines del Recuerdo. Pero bueno, ahí está lo que dice la ley. Dice Axel Sánchez, profe, se da la cláusula compromisoria en los contratos de adhesión, entendiendo que son elaborados unilateralmente, pues usted los firma así. ¿Por qué? Porque usted adhiere la voluntad a lo que está establecido ahí. Y obviamente no hay un servicio, no hay algo que impida o que se entienda que usted no quiso someter su voluntad al contrato de adhesión. O sea, puedo entender que usted considere que el contrato de adhesión, pues nada más lo pone una parte, pero si usted firma y si usted se adhiere a la voluntad de la otra parte, pues no tiene mayor forma de defenderse. Es un contrato de adhesión a la cual usted se allanó y firmó. Y por lo tanto, si lo firma, se convierte en un contrato para usted, con todas las cláusulas y con todos los problemas que eso pudiera generar. ¿Ok? Muy bien, Axel, espero que le haya contestado. Ahora, dice profesor, pero ¿cómo el error del administrador del panteón hizo que se pensara que el del domicilio del de Cuyo es la dirección de Jardines del Recuerdo? Una, porque no entendía por qué decía Tlalnepantla. Y yo le tuve que decir que era el Panteón Jardines del Recuerdo y pues, que ahí estaba enterrado, pero pues, que era, como era el dueño, el gestor lo que hace es ir al panteón y,
y lo pone como su domicilio y pues se lo hizo muy fácil al gestor. Eso fue lo que sucedió. A lo mejor podría haber sido también una maniobra de la supuesta o de la heredera, porque a final de cuentas ella quería adjudicarse. Tan es así que nosotros iniciamos el pleito porque ella ya estaba llevando a cabo los actos de adjudicación con un notario. Pero cuando llegó el requerimiento de que todo tenía que ser remitido al juez de lo familiar, entonces se paró la escrituración e incluso y la hicieron regresar el notario tuvo que enviar todas las escrituras que ya se hubieran firmado y se tuvo que llevar por la vía judicial, así de plano. Pero dice usted, pero ¿cómo el error del administrador hizo que se pensara? Pues uno no sabía y el otro sí sabía, por eso decía, pues a Chihuahua, ¿cómo es posible? Hubo un juez con el cual hablé, esto es un consejo que siempre les voy a decir a ustedes. No es de irse a pelear con los jueces, ¿eh? Yo lo único que siempre he comentado es que cuando tengas un asunto que en verdad te importa, tienes que ir a hacer o tienes que ejercitar lo que nosotros llamamos el recurso de la chillona. Es decir, pues tienes que hablar con el juez, tienes que explicarle cómo está el planteamiento, le tienes que explicar cuáles son tus intenciones. Habrá jueces que nunca te va a decir un juez, nunca te va a decir un juez qué es lo que va a hacer. Pero si tú hablas y aún así lo resuelve de otra manera, pues bueno, ya sabías, por lo menos si le intentaste, pues a defenderse con las armas que tengas. Pero normalmente hay jueces que sí te aceptan, que sí te entienden y que sí te hacen el favor. El caso específico era el tercer juez con el cual yo hablaba y afortunadamente sí, ese sí entendió la movida, sí entendió la onda, perdón por la expresión, y pues la verdad es que sí se fajó los pantalones contra el notario, que el notario era el decano de la Ciudad de México y es una notaría bien importante ahí en San Miguel Chapultepec, son muchos abogados, muchos notarios asociados y que es una de las más, es una de las notarías más importantes de México y la verdad es que sí, sí se puso medio roñoso el notario, pero a final de cuentas tuvo que aflojar y mandar las cosas con el juez. Entonces, pues la verdad es que son trampas que te pone el destino y pues a final de cuentas, tú hablando con los jueces es cuando tienes la oportunidad no solamente de aprender, sino también de darles un punto de vista y ya, pues ellos decidirán qué es lo que van a hacer, pero pues tú tienes que seguir peleando con lo que tienes, mi amigo. Entonces, siempre les voy a recomendar eso. Si hay cosas en apelación, hay cosas que ya se han desahogado en la apelación, pues tienes que ir a defender tu punto de vista. Y si tienes suerte, hablas con los tres. Y si tienes suerte, alguno de ellos te va a dar la razón y a lo mejor lo que les dice a los demás es, ¿sabes qué? Pues esto no tiene razón de ser. Yo les dije que había perdido un divorcio voluntario. Pues yo en la apelación fui a hablar con los tres magistrados y le dije, no estoy de acuerdo con el juez por esto, no estoy de acuerdo con el juez por esto, no estoy de acuerdo con el juez por esto. Y la que más me oyó fue la magistrada, la mujer. Y así como que le dije, y pues así suena como muy machista, licenciada. Y me dice, pues la verdad, sí. Déjeme ver y voy a hablar con mis compañeros de ponencia y vamos a ver cómo resolvemos esto. Y cuando le resolvieron la sentencia, le pusieron, perdón por la expresión, una regañiza. Ustedes saben cómo se dice normalmente, una regañiza al juez, pero pues tienes que hacer esa chamba, tienes que ir a platicar con los jueces. Hay veces que te aceptarán, hay veces que no, pero yo les recomiendo que hagan lo posible por hacerlo. Muy bien, aquí tenemos en el 156 lo de los juicios de concursos de acreedores, el concurso mercantil o el concurso civil, es el juez del domicilio del deudor. La fracción quinta, aquí se atrasa el 24, esta fracción que es equivalente a la 7 en el 156, es la 5, o sea, antes de la anterior en donde dice que el del lugar del domicilio del deudor en caso de concurso. También es competente el tribunal de que trata esta fracción para conocer de los juicios seguidos contra el concursado en que no se pronuncia aún sentencia al radicarse el juicio de concurso y de los que para en esa ocasión estén ya sentenciados ejecutoriadamente, siempre que en este último caso la sentencia no ordene que se haga trance y remate de los bienes embargados, ni esté en vías de la gradación del crédito indiscutible por la sentencia. Aquí es un poquito más complejo
porque definitivamente aquí la situación es que tú puedes tener juicios en todas las entidades de la República y el Código Federal te tiene que ayudar a concentrar todo, porque el concurso de acreedores es un juicio universal, como la sucesión, y como lo hablamos con el maestro Galván, pues el juicio sucesorio significa que tienes que ver todas las deudas, todas las obligaciones y tienes que ver todos los activos. Entonces, si tienes un juicio que ya está incluso para trance y remate de los bienes, a lo mejor eso lo hizo o eso sucede y vas a rematar los bienes y vas a dejar sin dinero a todos los demás acreedores que están bajo la misma causa del demandado y por lo tanto puedes hacerlo y puede volverse una, ¿cómo diríamos? Una estrategia en fraude de acreedores. Y aunque tú digas que ya llevaste todo el juicio y que tienes derecho de cobrar, pues también tienen derecho a cobrar los 50 restantes. Por lo tanto, tú no puedes hacer trance y remate de los bienes porque solamente te vas a beneficiar tú. Tienes que beneficiar a los 50. Por lo tanto, ahí se detiene y vamos a ver cómo lo podemos resolver para que entonces, aunque sea de a poquito, pero que todos los 50 tengan su dinero. Esa es la razón por la cual es más amplio el artículo 24, pero en realidad es el mismo procedimiento. El que la fracción séptima del 24 no tiene equívoco relativo en el 156 por la naturaleza del dispositivo. El del lugar en que se hizo una inscripción en el registro público de la propiedad cuando la acción que se entable no tenga más objeto que decretar su cancelación. Aquí la idea es que como en el México hay 32 registros públicos de la propiedad, pues puedes tener diversos registros en cualquier parte de la República y por lo tanto, pues se tiene que tener una competencia y eso solamente se puede regular en el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Ok? El artículo octavo dice, en la fracción octava dice, en los actos de jurisdicción voluntaria, el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de bienes raíces, lo será el del lugar donde estén ubicados. Es un poquito más amplio el del Código Federal que nos dice, en los actos de jurisdicción voluntario, salva, esa es SIC porque pues es salvo disposición en contraria de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve, pero si se trata de bienes raíces, lo es del lugar en donde estén ubicados en lo aplicable a lo dispuesto en la fracción tercera, que es una reiteración del lex res itae. Cuando hay varios tribunales competentes conforme a las disposiciones anteriores, en caso de conflicto de competencias, se decidirá a favor de aquel que haya prevenido en el conocimiento. Dicho de otra manera, el primerito que lo haya conocido, ese es el juez competente. En tanto, la fracción novena no tiene correlativo en el 156 porque habla de cuestiones indígenas. Tratando de juicios en los que el demandado sea indígena, el juez competente será el del lugar en el que aquel tenga su domicilio. Si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante, que es en este caso el actor. Pero, ¿por qué en el Distrito Federal no haya nada de eso? Porque en el Distrito Federal, salvo Milpalta y Tláhuac, no hay muchos pueblos indígenas que podíamos comentar. Y aparte, pues es más urbanizado. Y este es un criterio para pueblos indígenas de acuerdo al nivel federal, el artículo segundo de la Constitución. El artículo 156 del Código de Procedimientos habla de los negocios relativos a la tutela de menores incapacitados, el juez de la residencia de estos para la designación del tutor y en los demás casos el del domicilio del tutor ya cuando ha sido nombrado. Eso es correlativo con el artículo 25 que dice, en los negocios relativos a la tutela de los menores incapacitados es juez competente el de la residencia del menor. Aquí no se habla de que si ya está el tutor designado, entonces será el domicilio del tutor. El federal dice, no, discúlpame, pero todo lo tienes que resolver de acuerdo al domicilio del interdicto o de la persona que tiene la tutela. Llama mucho la atención Ahora, hay que recordar que de acuerdo con esto, el tutor normalmente sí tiene el mismo domicilio que el tutelado. Sí, o sea, el pupilo vive con el tutor. Por eso, a lo mejor lo hace obvio el Código Federal
y entonces el código del Distrito Federal trata de darle una significación principalmente en los casos en donde no es así, que podríamos hablar de que si es una persona adulta, que está en un asilo, vamos a pensar, entonces normalmente no es el lugar donde está el tutelado, sino que es el lugar donde está el tutor. Pero bueno, así las cosas, podríamos tal vez pensar en que es necesario hacer una pequeña reforma al 25, pero bueno, en el fondo, pues tratan de ser estrictamente iguales. En los negocios relativos para suplir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, el del lugar donde se hayan presentado los pretendientes. El artículo 25 es el correlativo y nos dice, para suplir el consentimiento de que ejerza la patria potestad o para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes. ¿Ok? Por último, para decidir las diferencias conyugales y los juicios de nulidad de matrimonio, lo es del domicilio conyugal. En los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. Hay que recordar que hoy ya estamos hablando de divorcio incausado, no hay abandono de hogar y pues obviamente será el juez del domicilio conyugal donde esté. Ahora, en los juicios de alimento, el domicilio del actor o del demandado a elección del primero, que en este caso es el acreedor alimentario. En el artículo 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos dice, para suplir la licencia marital y para conocer los juicios de nulidad de matrimonio, es juez competente el del domicilio conyugal. El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio y tratándose del abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado. De respecto a los alimentos no hay correlativo. Aquí lo único que sí no está es las diferencias conyugales, pero tal vez podríamos dar la explicación así. El Código Federal no maneja ese tipo de cuestiones porque el aspecto de las diferencias conyugales pues es una situación mucho de derecho civil interno respecto de cada estado. Entonces, como que a lo mejor el legislador en el Código Federal pues dijo esas cosas no me corresponden. La nulidad, ok, pues una cosa es la nulidad, pero las diferencias son relaciones civiles y por lo tanto los estados las deben de manejar por su cuenta. ¿Ok? Esto es todo lo que establece el, el 156 y el 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles. A ver, tengo por aquí una pregunta, vamos a ver, o un comentario. Dice, gracias profesor. Ok, bueno, ok. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el, el código, tanto federal como el del Distrito Federal, que estamos tomando como ejemplo, pues son necesariamente cuestiones relacionadas con la competencia. Por eso decimos, hay dispositivos que hacen muy clara la aplicación de cada juez. Y si alguien tiene duda, pues nada más hay que consultar el 156 y las dudas deberían desaparecer. Sin embargo, el punto de la competencia directa internacional es, digamos, un poco distinto. ¿Por qué? Porque para esto el juez o los jueces que van a estudiar esa situación, te tienen que ir a la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras de 1984, que ha ratificado nuestro país. O sea, esta competencia directa internacional tiene que ser manejada con base en un tratado. Y los jueces tienen que revisar el tratado antes de poder decir que si una sentencia debe o no debe de cumplirse. Aquí hay varias exigencias, principalmente lo tenemos en la fracción primera, acciones personales de naturaleza patrimonial, cobro de dinero, cobro de deudas, obligaciones, contratos. Respecto de personas físicas, se requiere que el demandado haya tenido su domicilio en el lugar en que se dictó la sentencia al momento de entablar la demanda. Si él no la tuvo, si lo tuvo y lo cambió de domicilio cuando se dictó la sentencia, esta es válida. Lo que se busca es preservar el punto de contacto y aparte garantizar de alguna forma el derecho de audiencia. Pero, aguas,
porque en caso de personas jurídicas de tipo civil o comercial, o sea, mercantiles o civiles, es necesario que la sentencia se dicte en el lugar donde tenga su principal establecimiento o casa matriz. También lo es para resguardar el punto de contacto, pero también como estamos hablando de empresas que pueden estar en un lugar u otro, pues yo tengo que garantizar que por lo menos esa empresa tenga lo necesario para hacerse responsable de los resultados del juicio. Por eso no está tan fácil que yo pueda decir, ah, no, pues es que si es sociedad, pues aquí tenía su domicilio, no importa qué pasó después. No, sí, tienes que estar pensando en que la empresa debe de haber tenido por lo menos en algún momento su domicilio en ese lugar. Ahora, otro aspecto. Respecto a sucursales, agencias o filiales de personas jurídicas de tipo civil y comercial, estamos hablando de sucursales, agencias o filiales, se necesita que las actividades que desarrollaron la demanda se hayan realizado en el territorio del país donde se pronunció la sentencia. Cabe hacer notar que el término actividades es muy amplio, por lo que existe una discrecionalidad sobre el juez sobre la determinación de lo que significarían esas actividades. O sea, el juez tiene manga ancha para determinar si esas actividades son suficientes para que entonces yo pueda generar, en este caso, la competencia a favor del juez que dictó la sentencia. Notamos una cuestión. Aquí es muy importante que la persona física, si es en contra de una persona física, haya tenido y haya comparecido a juicio. Alguna vez me pasó esto. Una empresa de cosméticos tenía a sus corredores, o más bien a sus comisionistas en México. Era una empresa de maquillaje naturista y tenía varios comisionistas en México. Esos comisionistas pues vendían los productos, distribuían los productos y lo que le pagaba la empresa a esos comisionistas eran porcentajes sobre las ventas que hacían. Normalmente a mediados de año les daban un bono y finalmente a finales de año les daban otro bono, que era más que nada relacionado con la venta de los productos que hacían. Sin embargo, por alguna razón entraron en bronca los comisionistas y la empresa. Y la empresa ventajosamente les ponía en el contrato de comisión que si había una diferencia entre las partes, pues se iba a someter el asunto a un juicio de arbitraje. Pues resulta ser que entraron en conflicto y la empresa empezó a notificarles el juicio de arbitraje en Arizona, en Phoenix. Me decía la cliente, pues es que en Phoenix yo he estado pues, 1 o 2 veces, pero no hago viajes para allá normalmente. Y le dije, y entonces pues estuvimos comentando, no quiero que lo pierdan porque eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero la idea es que si te pagan ciertos porcentajes, te dan bono a mediados de año, te dan bono en Navidad, pues los bonos de medio año pues son vacaciones y el bono de fin de año es aguinaldo. Por lo tanto, cuando entraron en conflicto, les dijimos, no se preocupe, no acuda al arbitraje en Estados Unidos y vamos a iniciar un juicio laboral en México. Aquí la situación está en que en Estados Unidos nunca han podido entender que el sistema de notificación en México es formal. Entonces, le mandaron un correo certificado y ellos se armaron todo el arbitraje con el correo certificado, que no es para nada una notificación de acuerdo con el derecho mexicano, y llevaron el arbitraje y resulta ser que dictamina el árbitro en ausencia y en rebeldía de la señora que tenía que pagar $3 millones. Imagínense nada más de qué estamos hablando. $3 millones. Y ya venía la señora diciendo, ay, ay, es que me van a hacer pedazos, ay, ay, me voy a perder todo. Digo, no, tranquila, señor, tranquila. Aquí la situación es, no se cumple esta disposición. Aunque hubiera querido el árbitro justificar su competencia, pues esta señora jamás tuvo su domicilio en Phoenix. Le notificaron por correo certificado, no hicieron siquiera un trámite de notificación vía notarial, lo mandaron con un correo certificado, de acuerdo con el derecho méxico no está notificado. Y por lo tanto, no hay competencia. Ahí está. Ahí está.
Entonces, bueno, eso es acciones personales de naturaleza patrimonial. No se pierdan eso. Ese ejemplo va a seguir porque va a ser uno de los ejemplos que vamos a manejar en la continuación de esta unidad. No se queden no se queden con la idea de que ya se acabó. No, vamos a seguirlo teniendo. De acuerdo con la fracción 2, en materia de foros renunciables existen dos criterios: que el demandado haya aceptado por escrito la competencia del juez que pronunció la sentencia. Aquí en este caso, pues le trataron de notificar, pero se lo llevaron en rebeldía, pero pues vuelvo a insistir, nunca ha tenido su domicilio en Phoenix. Que aun cuando el demandado haya comparecido ante dicho juez, no haya cuestionado oportunamente la competencia de este. Esto se aplica a jueces, tribunales o árbitros. Es la misma situación. No, aunque me hayan dicho que yo me tenía que someter a las leyes de Phoenix, pues yo no comparecí. Y lo peor del asunto es que si hubiera comparecido, lo primero que tengo que hacer es competencia, porque yo no vivo en Phoenix. Entonces, no se actualiza lo de la fracción primera y obviamente aquí hay problemas con la situación de la fracción segunda. Pero, o sea, ¿cómo se te ocurre hacer gastar a una persona para ir a Phoenix a decir, yo estoy incompetente, pero resulta ser que el árbitro va a señalar que como yo ya me comprencí, ya fui oído y vencido en juicio y ellos van a alegar la competencia en su favor? Entonces, realmente le vimos muy poca importancia a eso, principalmente porque la materia laboral en México se supone que es de orden público. Otra cuestión, respecto a bienes o acciones reales sobre bienes inmuebles, ya se me está acabando el tiempo de la segunda. A lo mejor puedo iniciar una tercera, pero será muy breve por 10 minutos y nada más para dudas. Sobre bienes inmuebles, que estos se encuentren en el territorio del país ejecutante al momento de entablar la demanda. Esto en obediencia al principio lex recitae. Bueno, pues ahí tenemos otro criterio. ¿Puedes obtener una sentencia de un juez de Estados Unidos sobre un bien en Oaxaca? Sí, siempre y cuando el derecho mexicano sobre ese lugar específico, si es en Oaxaca, el Código Civil de Oaxaca, pues haya sido utilizado en la sentencia. Bueno, si no, acuérdense ustedes que hay criterio de competencia directa en favor del juez donde se encuentra el bien inmueble. Entonces, ahí tiene que ser muy fijado el abogado para ver si de veras esas acciones sobre bienes inmuebles de verdad corresponden o lo pudieron haber correspondido al juez que dictó la sentencia. En el siguiente asunto es, en el caso de acciones derivadas de contratos mercantiles, aun cuando contengan cláusula compromisoria, se debe verificar que la competencia no fue impuesta abusivamente. Ojo, ahí lo que me preguntaba Axel, la competencia en un contrato de adhesión, la competencia no fue impuesta abusivamente. Y esto de abusivamente es, si yo estoy llevando a cabo un contrato de adhesión y que me dicen que tengo que irme a pelear a España, a Chihuahua, si el contrato es en Estados Unidos o México, ¿qué tengo que ir a hacer a España? ¿O por qué quieres que sean los españoles? Se va a acabar el tiempo, ¿eh? ¿Por qué quieres que sean jueces españoles? A lo mejor tienes alguna ventaja ahí. Eso es decir que fue impuesta abusivamente. O el último punto, que existe una conexión razonable con el objeto de la controversia. O sea, tiene que ser o Phoenix o México, pero no podría ser España. ¿Por qué? Porque ahí se entendería que es una situación abusiva. O que me ponga Singapur, yo que tengo que andar haciendo juicios en Singapur, eso no es posible bajo esas condiciones. Voy a abrir rápidamente la tercera sesión, aunque sean unos 10, 15 minutos, ¿ok? Se acabó esta. Voy a cortarla para que iniciar la nueva.